La ansiedad es un estado mental y físico de expectativa negativa, caracterizado mentalmente por una mayor excitación y expectativa negativa que tortura hasta convertirse en preocupación, y físicamente por la activación de múltiples sistemas corporales, todo para facilitar el afrontamiento de una situación desconocida o adversa. Es un estado de defensa presidido por circuitos nerviosos del miedo y activado por una percepción errónea o sobreestimación de la amenaza del entorno, del mundo interior del cuerpo o del mundo interior del pensamiento. La ansiedad es una respuesta normal a la amenaza, y la incomodidad que genera tiene como objetivo captar la atención y estimular una respuesta protectora. Pero con demasiada frecuencia, la ansiedad es excesiva, sostenida o inapropiada para lo que la desencadenó, e interfiere con el funcionamiento diario, o pone en marcha conductas desadaptativas, desde evitar situaciones que generan amenazas hasta el consumo de sustancias, para evitar el malestar de la ansiedad. Varias estructuras neuronales juegan un papel en la ansiedad, pero la que le da su fuerte color emocional es la amígdala. La corteza prefrontal racional y pensante es responsable de interpretar la naturaleza de la amenaza y de orquestar una respuesta conductual. Otras áreas del cerebro también responden a la amenaza, y las señales que generan activan la respuesta al estrés, activando todos los sistemas del cuerpo para luchar o huir. Los investigadores creen que cualquiera puede experimentar un ataque de ansiedad debilitante. Pero algunas personas parecen estar predispuestas a la ansiedad. Sus sistemas de defensa, posiblemente sintonizados por genes o temperamento, posiblemente por experiencias tempranas, posiblemente por sobreactividad o hipoactividad de alguna área del cerebro, están preparados para interpretar en exceso situaciones neutrales como amenazantes o reaccionar de forma exagerada ante situaciones amenazantes. En esta página, ¿qué le pasa al cerebro con ansiedad? Una vez que la amígdala marca la información entrante como una amenaza, o, debido a la hiperreactividad, llega a esa conclusión incluso en ausencia de una amenaza, envía una alarma, notificando a muchas otras áreas del cerebro que se preparen para una acción defensiva. Actúa como si la vida estuviera en juego. El hipotálamo transmite una señal neuronal y hormonalmente, lo que desencadena la respuesta al estrés. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, la respiración se acelera, las áreas en el tronco del encéfalo se encienden, lanzándote a un estado de alerta y vigilancia elevados. El hipocampo, hogar de la memoria, se basa en experiencias pasadas para intentar poner en contexto la naturaleza de la amenaza. La corteza prefrontal, que recibe toda la información para crear una interpretación coherente de los eventos y orquestar una respuesta conductual adecuada, puede amortiguar o amplificar la sensación de amenaza y el grado de angustia. En el cerebro ansioso, ya sea por la sobreexcitabilidad del sistema de respuesta al estrés, la actividad de varios neuroquímicos, deficiencias en los circuitos nerviosos o la inactivación de poblaciones celulares específicas en la corteza prefrontal, la amígdala esencialmente domina a la corteza prefrontal. ¿Qué áreas del cerebro se involucran con la ansiedad? La ansiedad comienza cuando el procesador emocional central conocido como amígdala, o la llamada amígdala extendida, que abarca el núcleo del lecho estría terminal, interpreta los estímulos entrantes del mundo interior o exterior como una amenaza. Les envía una señal de socorro a muchas otras partes del cerebro, incluido el hipotálamo, que a su vez transmite la señal al resto del cuerpo activando el sistema nervioso simpático. La liberación de epinefrina, adrenalina, de las glándulas suprarrenales del cuerpo hace que el cerebro esté alerta, agudizando los sentidos y exigiendo hipervigilancia del medio ambiente. La amígdala también se comunica con el hipocampo, depósito de memoria, que puede poner la señal de amenaza en un contexto reconfortante, o no. Normalmente, a través de sus muchas interconexiones, la corteza prefrontal, sede del funcionamiento ejecutivo, ejerce control sobre la producción emocional de la amígdala.
pero las señales emocionales negativas que emanan de la amígdala activada, amplificada por el neurotransmisor excitador glutamato, interrumpen el funcionamiento cognitivo, incluida la toma de decisiones, y evitan que la corteza prefrontal cambie a otros asuntos. La ansiedad provoca un cortocircuito en el proceso de toma de decisiones al suprimir literalmente la actividad normal de poblaciones específicas de neuronas en la corteza prefrontal. ¿Por qué siento ansiedad en mi cuerpo? Independientemente de cuán real o imaginaria sea una amenaza, la ansiedad es una respuesta a la percepción del peligro. Es tanto psicológica como física. La amígdala del cerebro determina la amenaza y envía señales al hipotálamo, un centro de comando central, que transmite la señal a través del sistema nervioso autónomo y desencadena una cascada de hormonas, incluida la adrenalina. El cuerpo y la mente se preparan como si su vida estuviera en juego. Antes incluso de que tengas la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del peligro, antes de que el hipocampo, sede de la memoria, cambie para poner la amenaza en el contexto de la experiencia pasada, te pones alerta y comienzas a buscar por todas partes señales de problemas. No puedes concentrarte y no puedes dormir. Tu cuerpo te prepara para una acción rápida. Tu corazón comienza a bombear sangre rápidamente. A medida que aumenta tu frecuencia cardíaca, también lo hace tu presión arterial y tu frecuencia respiratoria. Sientes tensión muscular, incluso espasmos. Puedes sentir dolor de cabeza o de estómago. Muchas personas que experimentan ansiedad buscan tratamiento para los síntomas corporales, creyendo que se deben a causas físicas, sin que se descubra la verdadera fuente del problema. ¿En qué difieren la ansiedad y el miedo en el cerebro? Todos los animales experimentan miedo, pero la evidencia sugiere que solo los humanos experimentan ansiedad, lo que se ha llamado el precio que pagamos por la capacidad de imaginar el futuro. El miedo es una respuesta a una amenaza directa. La ansiedad es una respuesta a un posible resultado negativo que se avecina. Pero tanto el miedo como la ansiedad utilizan gran parte del mismo circuito neuronal, con la amígdala señalando los estímulos entrantes como amenazantes y activando los sistemas de defensa del cuerpo y el cerebro, vigilancia, tensión muscular, latidos rápidos del corazón. La amígdala domina la parte racional del cerebro, la corteza prefrontal, que normalmente interpreta y regula la experiencia emocional y dirige una respuesta conductual. Gran parte de esa maquinaria cerebral se superpone en miedo y ansiedad. Pero el elemento único de la ansiedad es la capacidad de imaginar algún resultado futuro negativo. La ansiedad puede considerarse una condición de sufrimiento de la imaginación. La imaginación es una especie de jugueteo mental con varios tipos de información almacenada en diferentes partes del cerebro. Como mínimo, implica la capacidad de manipular imágenes mentales, lo que se centra en la corteza visual. Ya sea positiva o preocupantemente negativa, la imaginación es una capacidad muy compleja que todavía es un territorio en gran parte inexplorado, incluyendo su papel en la ansiedad. ¿Cómo difieren la ansiedad y la depresión en el cerebro? Los síntomas de ansiedad y depresión se superponen de muchas maneras. Ambas condiciones crean irritabilidad, insomnio y dificultad para concentrarse, por ejemplo. Los investigadores saben que algunos de los mismos centros cerebrales están involucrados en ambas afecciones, como la amígdala, comúnmente llamada centro del miedo, pero más apropiadamente considerada como un centro de emociones, y el hipocampo, sede de la memoria. Pero los científicos todavía están desentrañando activamente las contribuciones relativas de la amígdala y el hipocampo en los dos trastornos, y la relación entre las dos áreas es ahora el foco de mucha atención. Normalmente, el hipocampo es una estación de paso importante en la interpretación de toda la información entrante. Desde su banco de memoria, el hipocampo pone los estímulos en contexto para que el cerebro pueda descubrir cómo manejar situaciones. La depresión afecta el funcionamiento del hipocampo y, de hecho, reduce su tamaño. La ansiedad, por otro lado, agranda el hipocampo. Enciende un pequeño grupo de células a las que los investigadores ahora se refieren como células de ansiedad. Por ejemplo, en estudios con animales,
Las células se activan solo cuando los animales se encuentran en lugares que les atemorizan de forma innata. A través de mensajes a otras partes del cerebro, la activación de las células de ansiedad activa muchos de los comportamientos asociados con la ansiedad, incluida la evitación de cualquier situación que provoque la incomodidad. Las células de ansiedad del hipocampo también señalan al hipotálamo, un centro de conmutación que se comunica con el cuerpo. Hacen que el hipotálamo produzca muchos de los síntomas que experimenta la ansiedad: aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración, tensión muscular. Las señales cerebrales en la ansiedad también ordenan a los centros visuales aumentar la atención visual. La hipervigilancia resultante representa una de las muchas formas en que el cerebro sobreestima la posibilidad de una amenaza, el sello distintivo de la ansiedad. ¿Cómo falla la comunicación de las células nerviosas en la ansiedad? Los investigadores y los médicos alguna vez se centraron en el papel de los neurotransmisores en la ansiedad y su pariente cercano, la depresión. Sin embargo, durante los últimos 25 años, ha quedado claro que los neurotransmisores son solo una parte de una historia mucho más amplia de cómo funcionan las células nerviosas en los circuitos para transmitir mensajes de una parte del cerebro a otra. De hecho, muchos expertos ven la ansiedad como un trastorno del circuito nervioso, marcado por una interrupción de energía en el cableado del cerebro, que afecta la comunicación entre un área del cerebro y otra. Las conexiones de las células nerviosas entre la amígdala y la corteza prefrontal, CPF, son críticas en la ansiedad. La ansiedad se produce cuando las señales de alarma de un posible peligro que se originan en la amígdala desactivan el CPF para que no puedas ignorar o regular de ninguna manera las señales. De hecho, la CPF envía señales que intensifican la actividad de la amígdala, y la CPF termina colaborando en la pérdida de su propio control sobre la amígdala. La amígdala hiperactiva también intimida al centro visual del cerebro para mantener una vigilancia constante, siempre en busca de amenazas, lo que permite la mala interpretación de los estímulos benignos como peligrosos. ¿Por qué me siento intranquilo e incapaz de concentrarme? La inquietud es la insignia de la ansiedad de estar listo para la acción protectora. La ansiedad es, por definición, un estado cerebral de malestar y un cóctel embriagador de hormonas desatado por la percepción de amenaza que trabaja diligentemente para mantener un estado de preparación para la acción. Las señales de alarma de posible peligro enviadas desde una amígdala hiperactiva provocan la liberación de adrenalina para poner a muchos sistemas en alerta máxima para una acción inmediata. Los sistemas visuales están en vigilancia permanente, específicamente en busca de señales de problemas, y están predispuestos a notarlos incluso cuando no existen. Cada músculo del cuerpo se contrae con la anticipación de que se avecina un mal resultado, temblando con la posibilidad de que sea necesario luchar o huir. La inquietud es parte del precio de la protección de un organismo que tiene el don de imaginar el futuro. ¿Por qué no puedo dormir? La ansiedad y el insomnio son compañeros de cama exquisitamente incómodos pero de larga data. Los estudios muestran que la ansiedad provoca insomnio en la gran mayoría de los casos. La ansiedad crea un círculo vicioso con el sueño. La ansiedad es un estado de excitación neuronal y fisiológica general. La hipervigilancia, que es un sello distintivo de la ansiedad, mantiene al cerebro en un estado constante de inquietud, en alerta máxima por amenazas, lo que interfiere con la capacidad de descansar. La pérdida de sueño resultante crea fatiga, irritabilidad e incapacidad para concentrarse durante las horas de vigilia, erosionando la capacidad para manejar la ansiedad o atender cualquiera de los asuntos que sirven como fuente de preocupación o amenaza. Los investigadores encuentran que la actividad cerebral después de periodos de privación del sueño refleja la actividad cerebral indicativa de trastornos de ansiedad. La amígdala generadora de emociones está especialmente activa después de la privación del sueño, mientras que las regiones del cerebro que normalmente modulan la experiencia emocional están silenciadas.
De hecho, la falta de sueño puede provocar un trastorno de ansiedad. La alteración del sueño es un síntoma de diagnóstico de los trastornos de ansiedad, que se observa en las imágenes cerebrales con ansiedad. Algunos tipos de imágenes cerebrales, como las tomografías computarizadas y las imágenes por resonancia magnética, IRM, toman imágenes estáticas del cerebro para determinar si alguna estructura específica es más grande o más pequeña de lo normal en pacientes ansiosos. La tomografía por emisión de positrones, EPT, y la resonancia magnética funcional, IRMF, observan el cerebro en acción para ver si hay problemas en la forma en que el cerebro procesa tipos específicos de información y dónde delinean los circuitos de la ansiedad, lo que indica qué partes del cerebro desempeñan un papel en el trastorno. En los estudios de resonancia magnética funcional, los controles normales y las patentes ansiosas generalmente reciben alguna tarea para realizar en el escáner. Por ejemplo, se puede pedir a los sujetos que miren una serie de imágenes, algunas de ellas con contenido emocionalmente perturbador, para ver cómo el cerebro maneja los estímulos negativos y, en particular, los amenazantes. Los escáneres cerebrales miden el flujo sanguíneo o la actividad metabólica, basándose en la concentración de agentes marcados inyectados anteriormente en el torrente sanguíneo. La comparación de los puntos calientes y los puntos muertos de actividad entre los controles y los pacientes ansiosos destaca las áreas del cerebro que funcionan mal en respuesta a los estímulos. Dichos estudios muestran constantemente una mayor actividad en la amígdala, que señala la información emocional como alarmante, y un bajo rendimiento en áreas relacionadas con desviar la atención de los pensamientos problemáticos y controlar la respuesta emocional, que atacan los medicamentos para aliviar la ansiedad. No hay un objetivo farmacológico en la ansiedad, al menos no todavía. La primera línea de defensa farmacológica contra los trastornos de ansiedad, excepto por Panic CK, son los ISRS, o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como citalopram, Celexa, y fluoxetina, Prozac, y sus primos hermanos los IRNS, inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, como duloxetina, Cymbalta, y venlafaxina, Effexor. Se han estudiado ampliamente y la mayoría de los médicos encuentran que, al igual que en la depresión, estos fármacos tienen una eficacia limitada y una duración limitada de sus efectos, en gran parte porque reflejan la comprensión limitada de la ansiedad y su trastorno gemelo, la depresión, que existía hace más de 30 años, cuando fueron desarrollados. Ambos grupos de medicamentos tienen como objetivo aumentar las concentraciones de un neurotransmisor u otro, en la creencia de que la ansiedad y la depresión son el resultado de un déficit químico en el cerebro. Los fármacos bloquean la recaptación de serotonina o noradrenalina en la sinapsis, aumentando así los niveles de neurotransmisores. Los enormes avances en el estudio del cerebro durante el mismo tiempo muestran que la ansiedad es un trastorno enormemente complejo, que involucra a muchas partes del cerebro, las cuales forman un circuito que se ocupa de las señales de amenaza. Los investigadores aún no han determinado exactamente qué partes del cerebro desempeñan un papel en el trastorno, en qué condiciones y cuál es exactamente ese papel. La ansiedad es particularmente esquiva porque los estímulos para preocuparse son tan idiosincrásicos y específicos de la memoria. Otra clase de medicamentos que se usan con frecuencia para tratar la ansiedad son las benzodiazepinas, que incluyen Valium, Xanax y Klonopin. Frenan la ansiedad ejerciendo un efecto sedante en el cerebro, y también actúan dirigiéndose a los neurotransmisores, actuando específicamente sobre los receptores cerebrales de GABA, el neurotransmisor inhibidor del cerebro, para aumentar sus niveles. Más GABA disponible ralentiza el cerebro y apisona toda la actividad del sistema nervioso. Las benzodiazepinas se han utilizado desde la década de 1950 como tranquilizantes y sedantes para facilitar el sueño, y todas llevan una etiqueta de advertencia de que pueden crear dependencia. La ansiedad es el problema de salud mental número 1 en el mundo.
Existe una esperanza generalizada de que al apuntar a uno o más centros cerebrales involucrados en los circuitos neuronales de la ansiedad, la ciencia encontrará un fármaco que sea eficaz para frenar la afección. ¿Cuál es el efecto de la ansiedad en el cerebro? El trastorno de ansiedad generalizada puede tener efectos negativos en muchas estructuras y funciones cerebrales, incluida la cognición, cambiando la forma en que pensamos. Por un lado, predispone al cerebro a darse cuenta de lo negativo, lo que también predispone a la depresión. El cerebro se vuelve hiperreactivo a las amenazas, percibe los eventos neutrales como amenazantes y responde con preocupación, cavilación sobre posibles malos resultados. Los tres centros cerebrales principales en los circuitos de la ansiedad: la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, CPF, están sujetos a cambios duraderos en la estructura y función como resultado del trastorno. En particular, la amígdala crece en tamaño y producción, lo que la predispone a emitir falsas alarmas de peligro. El PFC se reduce en tamaño y actividad, lo que debilita su capacidad para dar sentido a la experiencia emocional y dirigir una respuesta adecuada. El deterioro de la función cognitiva no se limita al procesamiento de información emocional, sino que se extiende a toda la resolución de problemas. Por su parte, el hipocampo se aferra preferentemente a los recuerdos relacionados con las amenazas. Además, los efectos corrosivos de la ansiedad sobre el PFC y el hipocampo preparan el cerebro ya comprometido para la demencia, como la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué le pasa al cerebro con ataques de pánico? Los ataques de pánico son explosiones dramáticas de ansiedad que se sienten muy amenazadoras para la vida, pero no lo son. Las sensaciones corporales de ansiedad, palpitaciones, pulso acelerado, sensación de dificultad para respirar, se vuelven muy intensas tan rápidamente que se siente como si se estuviera sufriendo un ataque cardíaco y se estuviera a punto de morir. Esa interpretación es errónea, pero desencadena aún más ansiedad, intensificando el pánico. Los expertos encuentran que algo sale mal en los circuitos cerebrales normales de comunicación entre el centro de salida emocional de la amígdala y el centro de procesamiento y regulación cognitiva de la corteza prefrontal, CPF. Abrumada por las señales de la amígdala, la corteza prefrontal no se da cuenta de que la amenaza no es real. Las personas difieren en el grado en que son conscientes del funcionamiento interno de su cuerpo, interocepción, y hay alguna evidencia de que quienes están sujetos a ataques de pánico están especialmente sintonizados con las sensaciones corporales.